En las últimas semanas, Siria parece haber quedado abandonada por sus aliados rusos e iraníes, probablemente como resultado de una negociación secreta con Estados Unidos y posiblemente Turquía, anticipándose a la llegada de Donald Trump al Salón Oval. Esto ha dejado a Siria, uno de los pocos gobiernos seculares de la región, en manos de los más bárbaros de los fundamentalistas islámicos, demostrando cómo estos sujetos continúan siendo utilizados como una herramienta y una infantería económica al servicio de Occidente. El gobierno de Bashar al-Assad logró recuperar el control de gran parte del territorio de Siria con el apoyo de sus aliados como Rusia e Irán, consolidando su posición en la guerra civil que ha devastado al país desde 2011. Las líneas del frente al suroeste de Alepo habían permanecido en gran medida estancadas desde el alto al fuego de Idlib de 2022, negociado entre Turquía y Rusia. No obstante, regiones como Idlib en el noroeste de Siria permanecieron bajo el control de grupos rebeldes, principalmente Hayat Tahrir al-Sham, HTS, también conocido como la Organización para la Liberación del Levante, que surgió del llamado Frente al-Nusra, el brazo sirio de Al-Qaeda. Aunque con el alto al fuego del 2022 los combates a gran escala disminuyeron, la situación en Siria había estado lejos de estabilizarse, y 13 años después de iniciada la guerra, el 27 de noviembre de 2024, el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, con el respaldo del Ejército Libre Sirio ELS, lanzó una ofensiva que inició con un ataque enfocado a Alepo y que culminó con el total colapso del gobierno sirio. En las primeras horas del 27 de noviembre, estas fuerzas capturaron al menos 19 aldeas, así como la base del 46 Regimiento del Ejército Árabe Sirio, SAA, una de las posiciones más grandes del gobierno sirio al oeste de Alepo. Además, según informes locales, las fuerzas opositoras también avanzaron hasta la autopista M5 al sur de Alepo, lo que les dio un importante pivote para asaltar la ciudad. Una vez controlado este importante camino, las fuerzas yihadistas y de oposición continuaron expandiendo su ofensiva hacia el este, y el 28 de noviembre se habían sumado otras 13 aldeas, logrando la conquista de la zona rural al oeste de la ciudad de Alepo, capturando además vehículos blindados y armas, incluidos misiles guiados antitanque y sistemas portátiles de defensa aérea pertenecientes al ejército árabe sirio. Para el 29, las fuerzas yihadistas avanzaron hacia las partes occidentales de la ciudad, lo que marcó la primera vez que Alepo había sido disputada desde que las fuerzas pro-Assad la capturaron a finales de 2016, y los usuarios de redes sociales informaron que las unidades del SAA se retiraron hacia Safirá, al sureste de la ciudad. Alepo cayó al día siguiente, y una cuenta de redes sociales pro-Assad informó que el SAA había sufrido problemas de mando y control en la ciudad, posiblemente conduciendo al rápido colapso de las defensas. De hecho, el SAA o Ejército Árabe Sirio apenas si combatió y la ciudad fue entregada prácticamente en bandeja de plata. Supuestamente, el Ejército Árabe Sirio reconoció que sus fuerzas se habían retirado para reforzar las líneas defensivas y prepararse para un contraataque, pero nada de eso se llevó a cabo, y ese mismo día, en muy poco tiempo, las fuerzas yihadistas y de oposición habían tomado por separado el control de Khan Sheikhoun, que está a unos 32 kilómetros de la ciudad de Hama, y el 30 de noviembre avanzaron a través de ciudades que comunicaban a esta ciudad. Al mismo tiempo, el Ejército Nacional Sirio, SNA, respaldado por Turquía, lanzó una operación separada en territorio controlado por el gobierno sirio el 30 de noviembre, y se le vio operando al noreste de la ciudad de Alepo en dirección a Tel Rifat, y capturó el aeropuerto militar de Kubeires. Además, el SNA tomó Deir Hamal y tomó varias ciudades y posiciones militares al norte de la carretera 214, incluido el aeropuerto militar del ejército sirio de Menak. Los usuarios de las redes sociales hicieron circular imágenes de combatientes del SNA y del HTS uniéndose a convoyes cerca del aeropuerto internacional de Alepo, mientras que el ministro de Defensa sirio anunció el 1 de diciembre que se estaban enviando grandes refuerzos a la zona rural del norte de Hama y norte de Alepo para reforzar las operaciones. Varios videos mostraban un gran número de tropas del SAA, las cuales impidieron en un momento que las fuerzas yihadistas y de la oposición siria avanzaran hacia la ciudad de Hama. El 2 de diciembre, las fuerzas del gobierno sirio y ruso lanzaron una campaña limitada de ataques aéreos en las zonas ocupadas del noroeste de Siria, incluyendo las provincias de Idlib y Alepo. Aunque en ese momento el frente parecía estabilizado, los supuestos refuerzos que llegaron, muchos de ellos con buen equipamiento, no enfrentaron a las fuerzas yihadistas. Estas lograron avanzar rápidamente por la zona rural del norte de Hama, capturando la localidad de Halfaya, ubicada al noroeste de la ciudad principal, tras cruzar el río Orontes,
Además, tomaron el control de Taibat al-Iman, Sourán y Mardiz. Durante estas operaciones se apoderaron de tanques del ejército árabe sirio en al menos una de esas localidades, lo que indica que las fuerzas del gobierno se retiraron de manera apresurada y desorganizada, dejando atrás importantes recursos militares. Sin ofrecer resistencia, las fuerzas del ejército árabe sirio se retiraron de Kumhana, un pueblo estratégicamente ubicado al norte de Hama, y de la colina Sin al-Abdine, que domina la ciudad con vistas panorámicas hacia el norte y la autopista M5. Esta colina había sido establecida como una línea de defensa clave, pero fue atacada por Ayat Tahrir al-Sham y otras fuerzas utilizando aviones no tripulados. Además, los grupos yihadistas anunciaron la captura de Jabal Khafra, otra colina de gran importancia que también domina la ciudad de Hama. Es probable que estas fuerzas fijaran a la vanguardia siria, mientras los principales avances en el oeste y en el este de Hama procedían hacia el sur. Aprovechando su posición elevada, Ayat Tahrir al-Sham comenzó a interceptar los refuerzos del gobierno sirio que se dirigían desde el este de Siria para evitar su llegada a la ciudad. Esta táctica, conocida como interdicción, se define como una misión táctica que impide, interrumpe o retrasa el uso por parte del enemigo de un área o ruta para afectar los planes y la capacidad de una fuerza para responder a acciones enemigas. El esfuerzo principal del HTS evitó enfrentamientos directos con posiciones defensivas claves del gobierno al norte de la ciudad, y en su lugar cortó las líneas terrestres de comunicación mientras avanzaba por los flancos, como en el oeste, donde una segunda fuerza se dirigió hacia el aeropuerto militar de Hama. Paralelamente, los avances en el este de la región permitieron al HTS consolidar mejores posiciones de partida para la eventual toma de Hama desde sus flancos. Esto resultó estratégico, ya que al despejar su flanco y minimizar la probabilidad de un cerco por parte del ejército árabe sirio, las fuerzas yihadistas lograron reducir las capacidades de respuesta del gobierno y así optimizar su propio control territorial. Mientras tanto, las fuerzas democráticas sirias, FDS, controladas por los kurdos y respaldadas por los Estados Unidos, lanzaron una ofensiva para apoderarse del territorio controlado por el gobierno sirio en la provincia de Deir ez-Zor, en el este de Siria, y movilizó a los habitantes de la orilla izquierda del río Éufrates en una operación para recuperar y expulsar de las ciudades a las milicias respaldadas por Irán. Con las fuerzas gubernamentales sirias ofreciendo escasa resistencia, la ciudad de Hama cayó el 5 de diciembre. Inmediatamente después, las fuerzas de Ayat Tahrir al-Sham avanzaron hacia el sur por la autopista M5, dirigiéndose a Homs, la última gran ciudad antes de la capital de Siria, Damasco. Según diversas fuentes, las fuerzas del régimen se habrían retirado de Shalamiyah el mismo 5 de diciembre, tras el avance de las fuerzas de oposición hacia las afueras de Homs el 4 de diciembre. Shalamiyah, ubicada en una intersección estratégica que conecta Hama, Homs y el este de Siria, era crucial para garantizar las líneas de suministro hacia el este y proteger el acceso a áreas claves como Deir ez-Zor, un área de vital importancia debido a sus ricos yacimientos petrolíferos. Esta retirada marcó una tendencia general en toda la zona rural de Hama, ya que el gobierno no estableció ninguna línea defensiva significativa entre la ciudad de Hama y el río Orontes, una barrera natural que históricamente ha servido como una línea de defensa estratégica en conflictos de la región. Como resultado, la caída de Hama desencadenó un colapso repentino en Homs. Según diversas fuentes, incluidas las entrevistas de los prisioneros sirios, se ha señalado que los mandos superiores del gobierno habían dado órdenes explícitas de evitar enfrentamientos en Hama y Alepo. Como ejemplo de esto, se reportó que un avión del gobierno bombardeó el puente de Rastán, ubicado sobre el río Orontes, solo después de que las fuerzas yihadistas aseguraran el control de la orilla izquierda, lo que refuerza la idea de una resistencia mínima en esta área. Las bajas reportadas ante las fuerzas del gobierno durante el colapso alrededor de Hamas sugería que sus fuerzas no estaban realmente bajo una presión significativa. Y es claro que una fuerza que se retira en buen orden y no bajo una presión significativa presumiblemente habría volado el puente por sí misma, en lugar de confiar en los aviones. Los ataques aéreos generalmente no dañan un puente lo suficiente como para impedir un cruce, por lo que es preferible la detonación desde tierra con fuerzas de ingenieros o convencionales, pero esto no se ordenó. Eso sin contar que habían otros puentes intactos y probablemente vados al este y al oeste de Rastán, que las fuerzas yihadistas y de oposición utilizaron para cruzar el río Orontes. Esto refuerza aún más la hipótesis de un posible acuerdo entre los líderes de las facciones, o alternativamente de un pacto entre los mandos corruptos del gobierno y los yihadistas, posiblemente con mediación turca. Esta teoría se ve respaldada por declaraciones de funcionarios estadounidenses no identificados y citados por el Instituto para el Estudio de la Guerra, quienes señalaron que Turquía habría aprobado la ofensiva sorpresa lanzada por Ayat Tahrir al-Sham
el 27 de noviembre. Además, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan expresó públicamente su apoyo a la ofensiva liderada por el HTS hacia Damasco desde el norte, lo que sugiere una coordinación más amplia en torno a estas acciones militares. Es altamente probable que tanto Rusia como Irán estuvieran al tanto de la situación, lo que explica sus movimientos limitados en el frente. Según una fuente cercana al Kremlin citada por Bloomberg, Rusia no intervendría directamente para salvar a Assad a menos que sus fuerzas lograran establecer una línea defensiva, un escenario que se volvía cada vez menos probable debido a la desintegración gradual de más unidades del gobierno sirio. Bloomberg también informó que Rusia ofreció asilo a Assad mucho tiempo antes, mientras que Irán le hizo saber que las dificultades que enfrentaba eran consecuencia de sus propias decisiones, subrayando que en esencia estaba solo. Esas decisiones de Assad podrían incluir actos de corrupción generalizada, la falta de reformas políticas y alianzas cuestionables, factores que habrían erosionado la confianza de Rusia e Irán, sus principales aliados. Estos habrían comenzado a percibir su régimen como insostenible. Un ejemplo de las dificultades internas es que los oficiales del ejército llegaron a ganar apenas entre 50 y 60 dólares al mes. Y es curioso que el 30 de noviembre Bashar al-Assad estuvo en Moscú, aunque el portavoz del Kremlin se negó a realizar comentarios sobre los motivos de su visita. Al día siguiente, el 1 de diciembre, Assad se reunió en Damasco con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, para discutir el apoyo continuo de Irán a su gobierno en Siria. Y de no ser cierto esto, el gobierno sirio no logró establecer líneas defensivas sólidas hasta bien adentrada a la gobernación de Hama. Este hecho resulta revelador, especialmente considerando que las fuerzas de oposición capturaron Alepo muchos días antes, el 30 de noviembre, así que hubo bastante tiempo para establecer líneas. Por otro lado, tanto Irán como Rusia enfrentaban serias limitaciones estratégicas que le impedirían emprender una guerra total en Siria, pues era imposible pelear si su aliado no lo hacía, mucho menos suplir a cada soldado sirio en el frente con sus propias fuerzas. En cuanto a las fuerzas rusas, su presencia en Siria, aunque crucial, era limitada. Según estimaciones, Rusia tenía desplegadas aproximadamente apenas 5.000 efectivos militares, incluyendo personal técnico y tropas, junto con 30 a 40 aviones de combate. Esta fuerza, aunque poderosa en términos de apoyo aéreo y logístico, no estaba diseñada para llevar a cabo operaciones terrestres a gran escala como las que sí se están dando en otros lugares del globo, dejando gran parte del esfuerzo en manos del ejército árabe sirio. Así, el 6 de diciembre el HTS tomó Rastán, a 12 kilómetros al norte de la ciudad de Homs, y el 6 de diciembre continuaron su avance hacia el sur y tomaron Tal Bishai, aproximadamente a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Homs, mientras que ya se reportaban grupos justo fuera de la carretera de circunvalación de la ciudad. Además, tomaron el control de la base de la 52 Brigada del SSA en la provincia oriental de Daraa, y los medios de comunicación de la oposición siria afirmaron que las fuerzas de la oposición se habían apoderado de más de una docena de ciudades en toda la provincia de Suwaida. Mientras tanto, al noreste, tanto en la ciudad de Ir ez-Zor como en la ciudad de Abu Kamal, después de la retirada de las fuerzas sirias, informes posteriores afirmaron que las fuerzas democráticas sirias habían tomado el cruce de Abu Kamal, después de que las milicias iraquíes apoyadas por Irán se retiraran de la zona. Aunque Irán dejó clara su postura, este movimiento impidió asegurar una línea de comunicación terrestre clave, el cruce fronterizo de Abu Kamal al-Qaim y la autopista M4 que Irán utiliza para transportar armas y personal para apoyar a sus socios del eje de la resistencia. Para el 7 de diciembre Homs había caído, y el ejército árabe sirio se retiró de la ciudad dejando abierto el camino hacia Damasco, el último gran bastión del gobierno. Aunque supuestamente se intentó fortificar Damasco, para ese momento era evidente que el ejército sirio estaba completamente colapsado. Sus unidades habían huido repetidamente frente al avance de las fuerzas yihadistas y de oposición en diversas regiones del país. En ningún momento el SAA, o Ejército Árabe Sirio, presentó una defensa significativa para detener el avance del HTS, lo que permitió a las fuerzas yihadistas consolidar su posición de manera prácticamente incontestada. Como resultado, el gobierno de Assad quedó reducido a controlar únicamente partes de Damasco y la franja costera occidental de Siria. Además, el presidente Bashar al-Assad permaneció completamente ausente durante esta crisis, evitando realizar cualquier discurso público, lo que incrementó la percepción de debilitamiento y desconexión de su liderazgo en un momento crítico para su gobierno, lo que sustenta aún más la tesis de un pacto arreglado. Mantener la ciudad de Homs era crucial para la supervivencia del Estado sirio, ya que esta conectaba a Damasco con la costa occidental, una región vital para el gobierno de Assad.
Sin embargo, muchos comandantes del ejército árabe sirio abandonaron Homs en helicóptero, mientras que las fuerzas terrestres, en gran parte disfrazadas de civiles, se retiraron hacia la costa siria por tierra. Y como esto si no fuera suficiente, también capturaron Palmira, en la provincia de Homs, tras la retirada apresurada de las fuerzas de Assad de sus posiciones en el desierto central de Siria. Mientras tanto, en el norte, las fuerzas democráticas sirias se enfrentaron a las fuerzas respaldadas por Turquía en 4 aldeas al noroeste de la ciudad de Alepo, y las fuerzas democráticas sirias entraron en la ciudad de Mayadin, mientras las fuerzas democráticas sirias tomaban el control del cruce fronterizo de Al-Bukamal. El 9 de diciembre el Estado sirio colapsó completamente y las fuerzas de oposición declararon su victoria sobre el gobierno de Bashar al-Assad. Tanto las fuerzas democráticas sirias FDS apoyadas por Estados Unidos como el Ejército Nacional Sirio ENS respaldados por Turquía aprovecharon la ofensiva liderada por Ayad Tahrir al-Sham para expandir sus territorios, enfrentándose incluso entre sí, provocando la movilización de tropas estadounidenses de la ciudad de Kobani en el norte de Siria. Según diversas fuentes, la operación de Ayad Tahrir al-Sham, en colaboración con otros grupos, involucró aproximadamente a 20.000 combatientes, aunque algunas estimaciones elevan esa cifra a más de 60.000. Esta variación es plausible considerando que estos grupos yihadistas necesitan mantener personal en la retaguardia para asegurar el control de las zonas ocupadas. El dominio de estas fuerzas se basa principalmente en el terror, lo que las obliga a destinar recursos humanos no solo al frente, sino también a sostener su influencia mediante el miedo en las áreas bajo su control, especialmente debido a su ideología salafista y yihadista, la cual es una ideología ultraconservadora dentro del Islam sunita que busca retornar a las prácticas de las primeras generaciones de musulmanes y justifica el uso de la violencia para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, ya el HTS ha entrado a Latakia, una ciudad con significativa presencia cristiana y alauita, portando banderas del Estado Islámico, y ya hay varias imágenes a lo largo de todo el frente de crímenes de guerra, incluso contra los kurdos apoyados por los Estados Unidos. Además, tras la retirada abrupta del ejército árabe sirio que dejó abandonado una gran cantidad de equipo y artillería, diversas facciones en el conflicto han comenzado a destruir este material de manera progresiva. En medio de este vacío de poder, Israel ocupó áreas previamente bajo control sirio equivalente al doble del tamaño de la Franja de Gaza, y su ejército se encuentra a menos de 40 kilómetros de la capital, Damasco. Según Benjamin Netanyahu, el objetivo de estas acciones es neutralizar cualquier armamento que represente una amenaza para la seguridad de Israel, mientras busca ganar una mayor profundidad estratégica en la región. En este contexto, las fuerzas israelíes han intensificado significativamente sus operaciones militares en Siria, llevando a cabo más de 500 bombardeos en los últimos días. Los ataques han tenido como objetivos claves cuarteles, depósitos de municiones, sistemas antiaéreos y antibuque, además de puertos, bases militares y centros de investigación estratégica. Particularmente notable fue el ataque israelí contra los puertos de Latakia, que resultó en la práctica desaparición de la flota naval de Siria. Para finalizar, el futuro de Siria sigue marcado por la incertidumbre. La guerra no ha acabado, pero todo apunta a que la violencia continuará y escalará como una constante en la región. La reciente caída del régimen de Bashar al-Assad, el único gobierno secular de la zona, lejos de estabilizar la situación, ha dejado un vacío de poder que diferentes facciones intentan llenar. Esta lucha de poder, combinada con los intereses de actores internacionales como Israel, Rusia e Irán, sumado a la siempre presente violencia de los yihadistas, garantiza totalmente que los enfrentamientos y masacres se intensificarán en los próximos meses.